Hoy es domingo 5 de abril y Dios me despertó a las 3:33 de la mañana y me dijo algo. Me dijo, el Padre Nuestro, o sea, la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, es la oración que recuerda a a nuestra herencia, ¿verdad? Y me dijo, la gente debe decir el Padre Nuestro todos los días. Cuando dices, venga a nosotros tu reino, está hablando de la nueva Jerusalén. Entonces luego me dijo, los justos viven con justicia y para justicia del pueblo sobre la opresión. Ok. Entonces, en la mañana yo me puse a leer el Padre Nuestro, ¿verdad? Y él me fue como diciendo qué significaba cada parte. Ustedes pueden encontrar esto en la Biblia también, o sea, no es como yo lo encontré más fácil porque cuando Dios lo guía a uno es más fácil, ¿verdad? Entonces, el Padre Nuestro está en Mateo 6 y está en Lucas 11. El de Mateo 6 es el que nosotros usualmente decimos. Está en el versículo 9. Entonces, Mateo 6, 9. Y dice así, Padre Nuestro. Cuando dice Padre, aquí, bueno, ustedes quizá estén acostumbrados a decirle a Dios Padre. Pero en ese entonces, los judíos, la comunidad que seguía a Jesús, no lo llamaba Padre. De hecho, cuando Jesús dice que Dios es su Padre, los fariseos se molestan. Entonces, Jesús está invitando a sus seguidores de ese momento, a los que creen en Él, que se acerquen a Dios como Padre, no como Adonai, no como el Señor, sino que tengan una relación más cercana. O sea, ahí hay un cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos está guiando al tema de ser sus hijos, ¿verdad? Entonces, cuando dice Padre, nosotros nos autodenominamos hijos de Dios también, ¿verdad? Entonces, miren lo importante, yo les voy a ir diciendo cada cosa. Luego, entonces, hijos del Padre, ¿verdad? ¿Quiénes le dicen Padre? Los hijos. Entonces, Padre nuestro, o sea, nuestro Padre, ¿ok? Entonces, la otra cosa es que cuando dice nuestro, está invitando a que no solo oremos por nosotros, porque no dice mi Padre, sino que dice Padre nuestro. O sea que es una oración que también invita a hacerla en conjunto, ¿verdad? Entonces, luego dice que estás en el cielo. Y aquí es importante porque está especificando que la oración es para Dios Padre. No es para el Espíritu Santo que Dios ha enviado a nosotros, que Jesucristo dijo, yo voy al Padre y cuando yo vaya les enviaré al Espíritu Santo. O sea, la oración no es para la forma de Dios que está dentro de nosotros, sino para Dios Padre que está en el cielo. Que seamos así como Jesús es su Hijo, que nosotros tengamos ese comportamiento y esa reverencia ante el Padre que está en el trono. Acuérdense que en Apocalipsis aparece el que está en el trono y el que está sentado a su derecha. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Jesús habla de Dios Padre y no de él mismo como hijo de Dios o como hijo del Padre. Entonces nos enseña a hablarle al Padre. Santificado sea tu nombre. Miren que la santificación es una cosa como extraña, porque muchos dicen los santos son los apóstoles, ¿verdad? José, María, todos aquellos personajes de la antigüedad, pero en realidad, aquí le voy a explicar la santificación del Padre, pero voy a empezar por la santificación de los humanos. La santificación de los humanos es por la fe en Cristo, ¿verdad? Y en su sacrificio. Entonces, cuando uno tiene fe en Cristo y su sacrificio, eso vuelve santos, ¿verdad? O santificados a los que tienen esa fe. Esa es la santificación. O sea, cuando habla de los santos, son todos los que creen en Cristo y que por su sangre han sido limpiados, ¿verdad? Entonces, la santificación del Padre viene porque estos que han sido limpiados por medio de Cristo
obedecen los mandamientos del Padre, así como Jesús obedeció a su Padre, ¿verdad? Entonces, la obediencia que nosotros mostramos por amor y fe es la obediencia que implica actuar conforme a la palabra de Dios en nuestro día a día. O sea que el Padre es santificado y su nombre es santificado cuando nosotros decimos que somos cristianos, venimos de parte de Cristo y actuamos conforme a eso, ¿verdad? O sea, es darle un honor al Padre, ¿verdad? ¿Cómo nos ve el mundo honorificando al Padre? Actuando conforme a su voluntad, a sus mandamientos, es decir, con la obediencia. Luego dice, venga tu reino. El adelanto del reino y la herencia es el Espíritu Santo, así está en Efesios. Somos sellados por el Espíritu Santo, que es adelanto de nuestra herencia, que es el reino de Dios, ¿verdad? La tierra donde se dice en Apocalipsis 21, creo 20 o 21, que vivirá con los hombres, ¿verdad? Y serán hijos de Dios. Entonces, el adelanto del reino y su herencia es el Espíritu Santo y luego entonces es la Nueva Jerusalén. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, estamos pidiéndole que nos mande el Espíritu Santo, pero también que descienda la Nueva Jerusalén. Luego dice, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios no solo es lo que nos pasa, sino todo lo que nosotros decidimos hacer conforme a su voluntad, es decir, la obediencia. Entonces, la voluntad de Dios, nosotros aceptamos lo que pasa, lo que nos pasa, que no depende de nosotros, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios, pero también el actuar nosotros conforme a eso que está pasando debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, a la obediencia a sus mandamientos. Luego dice, así en la tierra como en el cielo. Y aquí nos hace ver que en el cielo, que es parte de su reino, se hace su voluntad. Por lo tanto, hacer su voluntad y los que hacen su voluntad pertenecen a su reino. Es decir, por eso dice que ahí en Apocalipsis 20 o 21 menciona a todos los que no entrarán al reino. Prácticamente son los desobedientes, ¿verdad? Entonces, luego dice, danos hoy el pan que nos corresponde. Y aquí es bien importante porque actualmente en la sociedad hay mucho eso de para el futuro, ahorrar para el futuro, hacer para el futuro y todo lo que viene, lo que viene, lo que viene. Pero el Padre Nuestro nos invita a pedir por el alimento diario, así como en Éxodo pedían, no pedían, recibían el maná del cielo diario y no tenían que guardarlo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tener la seguridad de que al siguiente día también iba a caer. Y eso es confiar en Dios. Entonces, pedir por el alimento diario y nada más, sabiendo que en Él nada nos falta. Es parte de no temer el futuro. O sea, si hoy tengo, agradecer por lo que tengo hoy, ¿verdad? Y saber que Dios nos provee y dar gracias y pedir por nuestro pan de cada día, pero también agradecer. Y es parte de poner los ojos en el hoy y no tener la mirada en el futuro. Y esto se completa con la acción de gracias que se llama Eucaristía, que Jesús mostró en la última cena, donde Él da gracias por los alimentos, ¿verdad? Y los alimentos que está compartiendo en ese momento. Luego dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pedir perdón a Dios por nuestros pecados implica el arrepentimiento, ¿verdad? Pero también que el Padre nos perdone como nosotros perdonamos a otros. Entonces, de la misma forma en que perdonamos a otros, nosotros seremos perdonados. Y si no perdonamos a otros, nosotros no vamos a ser perdonados. Luego dice, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación tiene dos acciones. La primera es que nosotros no tenemos que exponernos a situaciones donde podemos ser tentados, ¿verdad?
Y la segunda es que si nos exponemos involuntariamente, entonces es pedir que nos acompañe para no caer en la tentación. Y por último dice, líbranos del maligno. Miren que aquí maligno está escrito con M mayúscula, lo que significa que está hablando de el enemigo, que es principalmente el tentador. Así como Jesús fue tentado en el desierto, ¿verdad? Con muchas cosas, Jesús no fue tentado 3 veces, fue tentado los 40 días. Y me imagino yo, porque esa parte no la describe ahí, que las tentaciones iban aumentando hasta que llegó eso, ¿verdad? Porque dice, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Entonces, todas esas tentaciones que él no aceptó ni nada más, ¿verdad? Precisamente es lo que también nos da la seguridad a nosotros de que también nosotros podemos rechazar las tentaciones del maligno, ¿verdad? Pero Jesús lo hace contestando con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la conoce las escrituras. Él dice la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre. Solo a Dios adorarás. Y esto también es importante porque aquí él está citando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que mucha gente dice que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Aquí se desacredita todo eso y eso denota también la ignorancia que hay en las escrituras y en la forma de actuar de Dios, que castiga y no perdona al que no perdona a sus hermanos. Pide perdón, pero él no perdona. Entonces no tiene perdón, ¿verdad? Entonces sí es importante el Padre Nuestro. Hay gente que dice, es una oración guía. No es una oración guía. Usted no sabe orar si usted no se sabe el Padre Nuestro y en qué consiste el Padre Nuestro. Usted no sabe orar si usted lo único que hace es pedir conforme a su voluntad y no a la voluntad del Padre. Usted no sabe orar si en su oración usted no se ha arrepentido de las cosas que usted ha hecho y está pidiendo por cosas que pueden afectar a los demás. Usted no sabe orar si no tiene la confianza en que Dios provee día a día y que no es suyo el mañana. Usted no sabe si mañana va a estar y está pidiendo por un mañana o asegurando un mañana o exigiendo un mañana que usted ni siquiera sabe cuántos días, horas o minutos le quedan de vida. Entonces, si nosotros despreciamos la oración que el mismo Jesucristo nos dejó y decimos, no, es que eso es una oración guía, estamos en ignorancia completa de la palabra de Dios y de todo lo que implica el Padre nuestro. Una de las cosas que a mí me dijo Dios al principio de este camino el año pasado, más o menos como por marzo del 2025, fue que la población con alma tenía que recordar lo que había olvidado, lo que se había olvidado. Y creo que una gran parte de eso es qué significa el Padre Nuestro. La otra cosa que no la dije al principio, pero que no quiero dejar pasar, es que es importante que entendamos que dice Padre Nuestro y esa es la única traducción. Padre. No es Madre, Padre, Creador del universo. No, es Padre, precisamente porque Él le dijo a los fariseos, vuestro Padre es Satanás, porque no me conocéis. No le dijo vuestro Padre Madre, está hablando únicamente del Padre. Y usted tiene que entender también que Dios hizo todo sin ocupar de una madre, porque en el cielo las cosas no funcionan como funcionan para los humanos. Somos semejantes a Dios, pero no somos Dios. Entonces, entender, comprender eso, toma tiempo, ¿verdad? Pero si usted se apega a lo que está en la Biblia, la lee y le pide al Espíritu Santo que le dé discernimiento, es más fácil que no caiga en interpretaciones paganas donde hay mezcla
mucha mezcla de demonología, cosas demoníacas, ¿verdad? Que se han llamado paganismo, pero eso es lo mismo que cosas demoníacas, ¿verdad? Y que usted se acompañe mejor del Espíritu Santo y lea la Biblia. Ay, es que yo no entiendo. A veces la gente no entiende porque tiene la cabeza llena de un montón de cosas que ha visto en internet. A veces no entiende porque quiere que lo que dice fulano, mengano, sutano y pagano quepa en una sola definición, sin darse cuenta que muchas de esas personas lo que están es mintiendo. Usted no puede meter una mentira en una verdad. No puede encajar todas las versiones en una sola cosa. La verdad es la verdad y la verdad es Jesucristo. Si usted no entiende que Jesucristo le ha dejado todo lo que usted necesita saber ahí, en esas cortas palabras del Evangelio y las cartas, porque créanme que se queda corto, pero que cuando uno va leyendo, Él le va revelando más cosas de las que están ahí. Si usted no cree en esto que le estoy diciendo, créame que se va a dejar llevar por cualquier persona. Entonces, hágame el favor y vaya a leer la Biblia, pídale al Espíritu Santo que le acompañe y espero que de ahora en adelante sí le dé el valor que le corresponde a la oración que Jesús mismo dijo cuando ustedes oren así.